Hola, ¿cómo están? Hoy es 13 de octubre de 2024. Quiero contar un testimonio acerca de la guía, la dirección y la instrucción de Jesús al armar las predicaciones. Em, Resulta que hoy, en este sábado que pasó, mejor dicho, este sábado 12 de octubre, prediqué en mi iglesia. Y voy a contar primero el resultado de lo que pasó para luego volver a las causas. Me gustó el sermón que prediqué, me gustó cómo estaba armado, pero me pasó que cuando lo prediqué y me fui a esperar a la gente que fuera saliendo, nunca me había pasado que hubiese tanta gente emocionada y tantas personas que me dijeran que Dios le había hablado a través de ese sermón, o que necesitaban escuchar eso, o que necesitaban practicarlo. Incluso es la primera vez que cuando predico la vi a mi esposa cuando salió de la iglesia totalmente quebrada y emocionada. Me llamó mucho la atención eso que había pasado. Incluso con la sinceridad que la caracteriza a mi esposa, yo siempre le suelo preguntar qué le pareció la predicación y esta vez no se lo pregunté, no sé por qué. Pero cuando estábamos en casa vino y me dijo, estuvo espectacular el sermón, es el mejor sermón que has tenido hasta el día de hoy que te he escuchado. Y me sorprendió mucho, porque si bien fue un sermón que disfruté darlo y prepararlo con Jesús, eh, en lo personal tengo otros sermones que me gustan más. Pero ¿por qué este hizo la diferencia? ¿Por qué este sí y los otros no? O no en el punto que me hubiese gustado. El sermón se trató sobre la oración intercesora. En estos meses pasados que estuve casi 40 días de vigilia, que ya he contado en algún otro testimonio lo bien que me hicieron, y que si bien el enamoramiento de Jesús no es que fue mayor, o no es que ahora estudio más, o medito más, o oro más, sí pasaba que esos días de vigilia cuando clamaba durante horas por el Espíritu, las tentaciones habituales no estaban, la intemperancia que me caracteriza no estaba, como que era natural que esos defectos de carácter hayan desaparecido. Cuando las vigilias se fueron, es como que volvieron a aparecer. Pero algo que yo le pedía a Jesús en las vigilias era que me enseñara sobre la oración intercesora, que me capacitara, que me educara, que sacara lo que tenía mal entendido y que me enseñara a tomarla con responsabilidad, con seriedad, como un trabajo. Bueno, dicho y hecho, Jesús como siempre lo hizo a través de los libros de Roger Morneau, de esa serie de 3 libros que él tiene, respuestas increíbles a la oración, más respuestas increíbles a la oración y cuando necesitamos respuestas increíbles a la oración. Como siempre, al vivir en la práctica este tema de la oración intercesora y ver resultados y que me guste y tomármelo con seriedad, tenía ganas de predicar sobre el asunto. Le pedí a Jesús que quería predicarlo. Al poco tiempo me escribió el pastor de mi iglesia para que predique ayer. Entonces acepté e hice lo que siempre hago con Jesús, con las predicaciones. Las armo con 1 o 2 semanas de anticipación con él. Primero una lluvia de ideas. Le consulto qué testimonio agregar, cuál sacar, qué parte práctica, qué texto de Elena, qué versículo. Y al sermón se lo doy entre 5 y 10 veces a él. Entonces hasta ahora todo era lo mismo que siempre hice con todos los otros sermones. Controlaba que la duración no sea más de 40 minutos, 45. Ya más es demasiado para una predicación. Incluso Elena habla de eso. Pero ¿qué hizo la diferencia en este sermón?
Y fueron dos cosas. Y las dos cosas eran, por supuesto, mi responsabilidad. Número uno, vamos a ir de la menos importante a la más importante. Son dos. Número uno, en este sermón coloqué dos textos disparadores, uno de la Biblia y otro del Espíritu de Profecía, para introducir el tema. Pero luego todo el resto se basó en contenido práctico con testimonio que lo respalde. Intercesión en tiempo real con un testimonio que lo respaldaba. Intercesión por las personas que se vengan a la mente con un testimonio que lo respaldaba. Pedirle a Dios que nos muestre por quién interceder con testimonios que lo respaldaban. Listas de intercesión con testimonios y prácticas que lo respaldaban. Predicar lo que uno vive, vivir lo que uno predica. Quizás en otras predicaciones creo que agregué textos de más por el simple hecho de querer convencer a la gente de que esa práctica era bíblica, de que esa práctica había una razón de ser. Y creo que muchas veces la gente se puede ir convencida, pero no convertida. Se puede ir convencida de que esa práctica hace bien, pero no al punto de decir voy a volver a casa y me voy a poner a practicar esto. Y veo que justamente los testimonios que lo respaldan hacen ese trabajo. Pero había una, y la más importante de todas, yo atribuiría un porcentaje de 90-10. Esta es la que probablemente yo menos hice. Y creo que es la que se lleva todo el crédito. En las vigilias algo que aprendí era a pasar más tiempo clamando quizás que haciendo otras cosas. Y cuando preparé este sermón, me ocupé no solamente el día de la predicación, ayer 12 de octubre, sino durante toda la semana, reservarme un tiempo de oración para pedir el Espíritu Santo para las personas que van a estar, para que Dios abra su corazón, para que tengan disposición a practicar, es decir, interceder por las personas que iban a estar escuchando. Y por otro lado, también clamar y pedirle durante toda la semana el Espíritu Santo para mí, para que justamente yo sea simplemente un canal, como un río donde el agua viene de Dios y yo simplemente soy un espacio donde esa agua pasa y va a la gente. Si bien siempre cuando uno llega el sábado ora para que Dios lo bendiga, creo que al tomarme más en serio el hecho de interceder muchos días seguidos por las personas que iban a estar y por mí mismo para predicar, hizo toda la diferencia. Entonces hoy cuando le pregunté a Jesús y le dije, ¿por qué este sermón sí y quizás otros que me gustan más no? Él me dio esa respuesta. Fíjate la estructura que le diste a este sermón. Y fíjate qué estuviste haciendo todos los días antes de predicar el sermón. En conclusión, me llevo esta enseñanza no solamente para el sermón, sino para las escuelas sabáticas que me toque dar, los momentos a solas con Cristo que me toque dar, o incluso las charlas que surjan del día a día con distintas personas. Necesito tomarme más tiempo para clamar por el Espíritu Santo para mí, para ser usado yo. Pero no es suficiente eso, sino también para que los corazones de esas personas sean preparados. Porque el trabajo es de dos vías. Si hay una tierra fértil, pero el que tiene que sembrar ni siquiera lleva la semilla o la tira para otro lado, por más que la tierra esté fértil, la semilla no va a caer. Entonces uno necesita orar para ser un buen sembrador, para que el Espíritu dirija al sembrador.
Pero por otro lado, si uno ora por uno mismo nada más, pero no ora por los demás, va a ser como tirar la semilla en el camino. Puede estar muy bien embocada la semilla, pero va a caer en un terreno que es el camino. Entonces necesito clamar más por mí y por las personas que lo van a escuchar. Pero lo otro que también me llevo es esto. Textos disparadores para introducir el tema y el mejor argumento para respaldar el contenido práctico es un testimonio personal de cómo esa práctica cambia tu vida.